abandonar, tus amigos te dejen, Dios te recoge en esta noche. Sos algo precioso y valioso para Jesucristo. ¡Aleluya! Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Salga de Egipto, busque a Dios, ponga a Dios en primer lugar, cambie sus prioridades y salga de Egipto, y usted verá la victoria de parte de Dios. Hoy yo toda la semana les comparto a nuestros hijos espirituales del Centro Evangelístico Internacional, yo les comparto para que las lecturas bíblicas para tener cada día el culto familiar. Yo oro al Señor y oramos para que en cada hogar de nuestros hermanos, de nuestros hijos espirituales del Centro Evangelístico Internacional de Santa Fe, tengan el culto familiar. Y siempre le estoy pasando los capítulos de la Biblia que leemos todo, y leemos todo lo mismo y oramos luego sobre esto. Y hoy justamente en estos días, como hice ayer y antes de ayer, el día viernes cuando Jesús moría en la cruz del Calvario, leíamos sobre cuando fue entregado y cómo murió en la cruz del Calvario. Pero hoy yo compartí con los hermanos el momento de la resurrección, y leyendo en los 4 evangelios saqué unas cuantas verdades que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Pero primero vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 6 versículo 4. Romanos capítulo 6. Si usted tiene su Biblia y nos quiere acompañar para leer la palabra del Señor, hágalo. Ahí estamos para compartir Romanos 6, capítulo 6 y el versículo 4. Romanos 6, 4. Dice la palabra del Señor en Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. O sea que la idea es, como resucitó Cristo de entre los muertos, ¿para qué resucitó Cristo? Para mostrarnos que podemos andar en una nueva vida. Porque Dios pasa por alto tu pecado, mi pecado, a través de la sangre de Jesucristo, a través del sacrificio vicario que hizo Jesús en la cruz del Calvario, y Él nos dio entonces la libertad. ¿Para qué? Para que andemos en una vida nueva. Por eso digo siempre que Jesús nunca vino a establecer una nueva religión. Jesús vino a esta tierra para enseñarnos una nueva forma de vivir. Jesús no vino a establecer una religión. La religión la inventaron los hombres. Muchos piensan, yo siempre digo, y es un concepto mío, y por favor entiéndalo, es un pensamiento, un concepto que yo tengo, que ninguna religión te acerca a Dios. Ninguna religión te acerca a Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesús lo dijo claramente: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. O sea que ninguna religión, llámese como se llame, llámese religión musulmana, llámese religión cristiana, llámese religión evangelista, llámese ninguna religión, porque religión es hacer algo por costumbre, y Dios no quiere que usted y yo hagamos algo por costumbre, sino por amor a lo que Él hizo por nosotros. Son dos cosas distintas. Por eso mismo que yo tengo este concepto de que Jesús nunca vino a establecer una religión, sino que Jesús vino a que usted y yo tengamos una nueva forma de vivir, ética, social y moral. Porque si uno lee
capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo, donde encontramos el Sermón del Monte, las enseñanzas de Jesús, ahí vamos a encontrar todas las leyes que nosotros tenemos para vivir dentro del reino de los cielos. Porque hay gente que dice, bueno, vivimos bajo la gracia, bárbaro, y hacemos lo que queremos. No. Y ese es el error, ¿no? Porque decía el apóstol Pablo, decía, con respecto a esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, pequemos deliberadamente, no, de ninguna manera. Todo me es lícito, mas no todo me conviene, decía el apóstol Pablo. O sea, siempre tenemos que hacer lo que nos conviene para agradar al Padre y estar en su presencia. Pero vamos un poquito a lo que nos compete en este día, el mensaje, ¿no? El mensaje de la resurrección de Jesús. Y tenemos algunas cosas, si vamos a ver, lo primero que quiero mostrarle, que en la resurrección de Jesús, la gente ya tenía un problema. En la resurrección de Jesús, ya las mujeres, los discípulos, los que habían seguido a Jesús, ya tenían un problema. Había un problema. No sé si usted tiene algún problema ahora. ¿Cree que no? ¿Cuánto, no? Algunos dicen, bueno, ahora que voy a la iglesia se me terminaron los problemas. No, quiero decirle que no es así. ¿Sabe? Me ocurrió cuando yo me convertí al Señor, cuando yo acepté a Jesús como Señor y Salvador. En un momento fui al pastor y le dije, pastor, yo no sé, antes en el mundo tenía cualquier cantidad de problemas, pero ahora que vengo al camino del Señor tengo más problemas. ¿Cómo es esto? Yo siempre busqué una explicación y alguien que me haga entender las cosas. Y mi pastor me dice, mira, yo te voy a decir algo. Cuando vos estabas en el mundo y tenías problemas, ¿quién te solucionaba los problemas? Y trataba de solucionarlo yo. Muy bien, ahora, en el camino del Señor, cuando vos tenés un problema, tu respuesta a tu necesidad y a tu problema viene del cielo, simple. Y yo digo, wow, así de simple, ¿eh? Claro, porque muchas personas piensan que, bueno, vamos a la iglesia y se nos terminan los problemas. Y Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, mas confíen, yo he vencido al mundo. O sea, que lo que usted y yo tenemos que entender, que siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener dificultades, siempre, pero si creemos, dice que al que cree todo le es posible. Por eso que este es un tiempo donde usted y yo tenemos que afianzarnos en creer cada vez más para que cuando salgamos de esta cuarentena en victoria en el nombre de Jesús, usted y yo podamos predicar con pasión y con una seguridad tremenda de que cuando yo predico el Evangelio, los milagros ocurren porque Dios está con nosotros. Y esto es así. Ahora, vamos a ver en Marcos 16, Mateo 28, Juan 20, 21, en Lucas capítulo 24 tenemos la resurrección de Cristo. Pero vamos a ver un problema. En Marcos capítulo 16, el versículo 1 al 3 dice, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. ¿Qué iban a hacer? Iban al cementerio a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, el día domingo, vinieron al sepulcro recién salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Un problema. ¿A dónde? Primera cosa, ¿dónde iban? Iban a buscar un muerto. Y Jesús por 3 años le enseñó que él iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Note este principio, que ante un problema se olvidaron las promesas del Señor. ¿Cuántas veces
tenés promesas de parte del Señor, tenés palabra de Dios, pero viene un problema, viene una dificultad, una piedra en tu camino y te olvidás lo que te prometió el Señor. Creo que tenemos que ir corrigiéndonos en este tiempo. Tomemos este tiempo para corregirnos estas cosas. Porque no importa cuántas piedras tengas en el camino, no importa cuántas piedras y obstáculos tengas en tu camino cristiano. Yo quiero decirte de parte del Señor que tu socorro viene del cielo. Lo decía el salmista David, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, de ese Dios, creador de todo lo que vemos. No de cualquier Dios, del Dios de dioses viene tu socorro. Por eso mismo, fíjese, estas mujeres, ¿a dónde iban? Iban a buscar a un muerto. Y Jesús por 3 años le había enseñado que iba a resucitar. Sin embargo, por olvidarse las promesas, vieron en la piedra un problema. ¿Por qué? Porque dijeron, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra que tapa el sepulcro? ¿Quién? Tenemos un problema. Y en Mateo capítulo 28, y el versículo 2 al 6, Mateo 28, 2 al 6 dice, de pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres, no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. ¡Qué interesante! Cuando salían de sus casas, estas mujeres, para ir al cementerio a ungir a un muerto, olvidándose de la promesa del Señor Jesús, porque Jesús había prometido que al tercer día iba a resucitar de entre los muertos, se habían olvidado de esa promesa. ¿Y en qué pensaban? En el problema. ¿Cuál era el problema? La piedra. Pero cuando llegaron al sepulcro, dice, y lo cuenta Mateo, que la piedra fue removida por un terremoto y vino y el ángel estaba sentado sobre esa piedra y le dijo a las mujeres, ¿a quién buscan? ¿A un muerto? No, Jesús resucitó. De la misma manera que si te animás a creer, no importa cuántas piedras haya en tu camino, cuántos problemas tengas, pero este es el tiempo de creer y de confiar que tu socorro viene del Señor, que tu socorro viene del Todopoderoso. No importa cuántas piedras y obstáculos tengas en el camino, te digo con todo mi corazón, seguí avanzando, porque a medida que vas avanzando, las piedras se van a ir corriendo. Jesús dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían al monte, quítate, y el monte le obedecería. Este es el tiempo de no quedarte porque tenés un problema, una dificultad. ¿Cuántas personas dejan de congregarse o dejan de seguir sirviendo al Señor porque están teniendo dificultad? Quiero decirte con todo mi corazón, no retrocedas, no te quedes, avanza creyéndole al Señor. Entonces Él, cuando te ve que avanzás, Él va a mandar a sus ángeles alrededor tuyo y Él va a hacer que tengas la victoria en su nombre y la piedra desaparecerá. ¿Quieres que el problema desaparezca? Sirva al Señor. Segunda cosa que yo podía ver aquí en las escrituras que leíamos hoy de Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20 y 21, en esto donde Jesús resucita, dice que Jesús, después de resucitado, se le aparece a sus discípulos.
Es interesante porque él no fue y no dijo, acá estoy yo. No, él fue a los que lo seguían, no a cualquiera. A los que lo seguían, a los que creían en él. Ahora, Mateo 28, 16 y 17, Mateo 28, 16 y 17 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Qué interesante es esto, ¿no? Se les aparece a sus discípulos y los discípulos dudaban. ¿Cuántas veces, como dije al principio, por un problema, una dificultad, una piedra en el camino, nos olvidamos de las promesas del Señor? Y cuando usted y yo nos olvidamos de las promesas del Señor, quiero decirle que la duda empieza a entrar en nuestros corazones y en nuestra mente. Cuando empezamos a decir, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? Esa duda no la maneja Dios, esa duda la maneja el diablo. Porque cuando es de Dios, usted sabe, Dios no va a dejar que haya duda dentro de usted cuando Él quiera hacer algo con su vida o en su vida. Pero cuando empiezan las dudas, esa duda la maneja el diablo, no la maneja Dios. Dios maneja la fe que hay dentro tuyo, no maneja la duda que hay dentro tuyo. Porque si hay algo que aleja la presencia de Dios de nuestras vidas, es la duda. ¿El será o no será? ¿Cuántas veces esta expresión? ¿Será o no será? Porque estamos pasando un problema, porque estás pasando alguna necesidad, pero qué interesante que Jesús se aparece a los 11 y dice que algunos le adoraban y otros dudaban, todavía viéndolo, dudaban. Y yo me llevé, leyendo todas estas palabras durante años, yo preguntaba ¿por qué dudaban? ¿Por qué era la duda que tenían los discípulos? Y es muy simple. ¿Cuál fue la última imagen que tenían los discípulos de Jesús? La última imagen que tenían los discípulos de Jesús era un cuerpo todo lacerado, todo lleno de golpes, carne arrancada, golpes en la cara, todo magullado, lleno de sangre, golpeado, la cara hinchada de los golpes que le habían dado. Y ahora veían una persona normal. La última imagen que ellos tuvieron y registraron en su retina fue la que bajó a su corazón. Alguien que estaba colgado de un madero, lleno de moretones, lleno de golpes, hinchado, todo el cuerpo lacerado. Y sin embargo ahora estaban viendo a alguien con su rostro normal. Entonces, claro que dudaban, porque ellos pensaban que si el Señor resucitaba, como resucitaba así, ¿cómo puedo explicarlo? Como resucitaba, como había muerto, tal vez ellos creían, pero como Él resucitó con otro cuerpo, entonces, claro que ellos iban a dudar y dudaban, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Pero vamos un poco más adelante, en Marcos capítulo 16, versículo 14 y 15, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Entonces, fíjese usted una cosa, que se le aparece a los 11 y ellos no estaban creyendo. Por eso digo que cuando Jesús se aparece, los discípulos dudaron. Y algunas personas se condenan porque muchas veces dudamos. Cualquiera duda. Yo he dudado, usted ha dudado muchas veces. Pero el Señor no está para condenarnos. El Señor está para entendernos. Él nos entiende. Él entiende cuando dudamos. Pero que nos entienda no significa que vaya a justificar nuestra duda. Nos entiende
Y por eso Él se presenta delante de ellos y le dice: muchachos, tranquilo, tengan paz, yo resucité, soy yo. Y me van a ver haciendo milagros, ¿no? Pero una de las cosas, si quiero seguir avanzando, porque si no, no vamos a dar con el tiempo, pero fíjese cómo el Señor se le aparece, lo ven y están dudando. Y yo creo que el Señor los entiende porque dudaron. Porque tener en su retina a Jesús todo golpeado, todo magullado, y ahora ver una persona, después de 3 días, ver una persona normal, es obvio que podemos llegar a dudar. Pero no quiere decir que usted y yo tengamos que dudar. Ahora, note en Lucas capítulo 24, quiero ir un poco más adelante, Lucas capítulo 24, el versículo 13, dice: 2 de ellos, y acuérdense de cuando iban a camino a Emaús, ¿no? Cuando iba en camino a Emaús, allí, ¿no? Se le aparece a 2 y dice: 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué conversaciones son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le preguntó: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de los hombres, y cómo lo entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencias de muerte, y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que ha acontecido todas estas cosas. Ahora, note este relato, y a mí me apasiona esto, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús, antes de morir, le dijo, cuando resucitó, le dijo a María: y dile que vayan a Emaús y todas estas cosas, ¿no? Ahora, ellos iban camino a Emaús y se le acercó Jesús y no lo reconocieron. ¿Y sabe qué es lo que Dios habló a mi corazón? Es que cuando vos y yo estamos en un problema, tenemos una piedra en el camino y dudamos, no nos damos cuenta de que Jesús está al lado nuestro. No nos damos cuenta de que Jesús está al lado nuestro. Es interesante esta palabra, ¿no? Muy interesante. ¿Por qué? Porque estas personas, fíjese lo que estaban hablando con el mismo Señor Jesús. Jesús le dijo: ¿por qué están tristes? ¿Por qué son estas cosas que están hablando, que están discutiendo entre ustedes? ¿Cómo? ¿Sos el único forastero? ¿Vos no sabés lo que aconteció? Jesús Nazareno lo teníamos como profeta y pensábamos que era el Mesías, porque Él prometió que iba a salvar a su pueblo Israel y que iba a salvarnos. Sin embargo, fue entregado a los sacerdotes, fue entregado a las autoridades, lo crucificaron, y hoy ya es el 3er día. Y Él había prometido que al 3er día iba a resucitar. Pero ¿por qué se olvidaron ellos de la resurrección, de la promesa del Señor?
¿Por qué? Porque tenían duda. ¿Y cuál fue la duda? El problema que tenían adelante. Entonces, enseñanza para usted y para mí. No importa el problema que tengas, nunca dudes de que Jesús está al lado tuyo, porque Él lo prometió, que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es interesante esto. Estos varones iban caminando, hablaban con Jesús como un forastero. ¿Cuántas veces hemos hablado con Dios como si Dios no nos entendiera? ¿Cuántas veces? Yo siempre digo esto y por favor entiéndame. Yo creo que Dios nunca escucha una oración, aunque nos puede entender, pero yo digo esto, que Dios escucha más las oraciones que son hechas con fe que aquellas oraciones que son hechas con miedo. Señor, cuídame, protégeme, ay, que no le pase nada a mi hijo, ay. Que en vez de decir, Señor, gracias porque yo creo que vos tenés cuidado de mi vida. Señor, gracias porque yo sé que cuidás a los míos. Señor, gracias porque yo sé que esta pandemia no me va a afectar, ni va a afectar a los míos, ni a aquellos que están a mi cuidado. Señor, yo te creo a vos. No es lo mismo una oración que la otra. Y esto es lo que tenemos que tener en este día, en este tiempo, ¿no? Recordándonos, porque Él prometió que iba a resucitar. Y resucitó, y resucitó. Vamos un poco más adelante, en Juan capítulo 20, el versículo 26, espero que esté entendiendo el mensaje en esta noche. En Juan capítulo 20, versículo 26 en adelante, dice la palabra del Señor: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Luego llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: pon aquí tus dedos y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. 5 veces felices son aquellos que aunque no vieron, creyeron. Y este es el tiempo de que usted, que no está viendo la salida a ese problema, esa dificultad, usted hoy pueda ser un bienaventurado, un 5 veces feliz, creyendo que Dios tiene la respuesta a su necesidad en este tiempo. No dude, no sea incrédulo, sea creyente, le dijo el Señor a Tomás. Más bienaventurado es creer sin ver. Qué interesante, ¿no? Qué interesante esto. Y tenemos otros relatos en Juan capítulo 21. El versículo 3 al 8. Juan capítulo 21, versículo 3 al 8. Dice: Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Salieron pues y entraron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se apareció Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar. Ahora, qué interesante, y quiero que rescatar estos versículos también.
de la duda, muchas veces por algún problema o alguna dificultad dejamos de servir al Señor. La duda entra porque tenemos un problema. Pedro tuvo un problema, se murió el Señor. Se olvidó de la promesa del Señor. No nos olvidemos, cuando Jesús llama a Pedro, Jesús le dice a Pedro: Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Y durante 3 años el Señor estuvo preparándolo a Pedro, como estuvo preparándolo a los 11. Sin embargo, quiero decirle, cuando tuvieron un problema, Pedro se olvidó de las promesas del Señor. ¿Cuántas veces por un problema te olvidas de las promesas y del llamado que Dios te ha hecho a ti? ¿Cuántas personas, cuando tienen problemas o dificultades, dejan de servir al Señor? En esta noche quiero alentarte a que no abandones el servicio al Señor, porque el Señor te llamó para ser pescador de hombres. Este es un tiempo donde usted y yo tenemos que volvernos al Señor. Este tiempo usémoslo para estar en los secretos del Señor, para leer la palabra, para orar, para estar en su presencia, para que sean renovados nuestros votos, para que sean renovadas nuestras fuerzas, para que sean renovados nuestro llamado al servicio al Señor. No dejes de servir al Señor. El Señor te llamó para que seas pescador de hombres, Pedro. ¿Y qué hiciste, Pedro? No solamente que vos volviste a tu vieja vida, sino que arrastraste a los otros a volver a la vieja vida. Cuando usted y yo volvemos atrás, no se olvide que hay mucha gente detrás nuestro que nos va a seguir. Por eso te aliento que si hay una piedra en el camino en este tiempo, si tenés un problema y una dificultad, la duda no entre en tu corazón, porque esa duda te va a hacer retroceder. Reprende esa duda, quite esa duda, tenga un encuentro con Dios para que Dios le renueve el llamado que Él tiene para con su vida, para que usted siga sirviendo. Cuando salgamos de esta cuarentena, cuando salgamos de todo esto, salgamos en victoria, llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo, predicando el Evangelio. Renueva tu fuerza, renueva tu llamado en este tiempo. Porque el Señor no te llamó para que vuelvas atrás, el Señor te llamó para que avances. Y una piedra no puede hacer de que retrocedas. En el nombre de Jesús en este tiempo, vuelve a creer y aleja de ti las dudas. Tercero, le dio una orden imperativa a cada uno de ellos. Y la orden imperativa, una orden que no tenía alternativas. Una orden que era sí o sí, no te da alternativa, no te da a elegir, te dice tenés que hacer esto. Y eso fue la orden que Jesús dejó para usted y para mí, para los discípulos y para usted y para mí, una orden imperativa, no nos dio alternativas. En Lucas capítulo 24, si usted tiene allí Lucas 24, versículo 48 al 49, Jesús le dijo esto, mire, y esto tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy. Lucas 24, 48, 49, le dijo el Señor a sus discípulos: ustedes son testigos de estas cosas. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Qué interesante, ¿qué le dijo? No se vayan, quédense allí, guárdense, estén en un aposento. Y ellos por tiempo, por días, estuvieron en un aposento alto, estaban juntos, unánimes. Dice en Hechos capítulo 2 que estaban unánimes juntos. Allí estaban en cuarentena, como usted y yo estamos en cuarentena en este tiempo. Pero ellos aprovecharon bien el tiempo. Por eso aproveche bien el tiempo en estos días que usted va a tener en su casa, para que usted sea investido de lo alto con el poder del Espíritu Santo.
Hay muchos que me están viendo y por allí han pensado y han dicho, uy, cómo me gustaría ser como aquel pastor, como aquel apóstol, como aquel profeta, cómo me gustaría. Deje de querer gustarle. Usted puede ser como ellos, usted puede ser como yo, o puede ser mejor si está en la presencia del Señor y permite que el poder del Espíritu Santo venga sobre usted. Jesús le dio una orden: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Usemos este tiempo de cuarentena para ser investidos con poder de lo alto, de parte del Señor. Más aún, tenemos allá en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Mateo 28, y dice Mateo 28, versículo 18 al 20. Dice la palabra del Señor: Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo todo poder en el cielo como tengo poder en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dijo el Señor? Muchachos, vayan, porque toda potestad me es dada. El Señor tiene poder en el cielo, tiene poder en la tierra, tiene poder sobre tu enfermedad, tiene poder sobre cualquier virus, tiene poder sobre todas las cosas el Señor Jesús. Por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones. Ese vayan es una orden imperativa. Ese ir, vayan, es una orden imperativa. No tenemos alternativa. No le permitas a tu problema, a tu duda, que te hagan retroceder y no cumplir el mandato imperativo del Señor de ir y hacer discípulos. Fuiste llamado para ir y hacer discípulos en el nombre de Jesucristo. En este tiempo, en Marcos 16, mire cómo lo dice Marcos 16, versículo 15 al 18, dice: y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosas mortíferas, no les hará daño. Por favor, no esté en cuarentena con miedo. Utilice esta cuarentena, utilice este problema, utilice esta piedra, no para dudar, sino para fortalecerse en su fe en el Señor, porque el Señor nos dio un mandato. El mandato es de ir y hacer discípulos. Renueve su fuerza en este tiempo, renueve las fuerzas del Señor en usted en este tiempo, para que cuando salgamos de esta cuarentena salgamos en victoria, anunciando de que Cristo es el Señor y que por Él tenemos victoria sobre todas las cosas. Y por último, muchos dicen amar al Señor Jesús. Muchos dicen que amamos, yo amo al Señor. Y Jesús lo puso de esta manera: si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Qué dijo el Señor? Si me aman, guarden mis mandamientos. Es interesante, ¿no? Y fíjese en Juan capítulo 21, el Evangelio de San Juan, capítulo 21, el versículo 15 al 17, tenemos un archiconocido y enseñado relato que dice: después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta
apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacenta mis ovejas. ¿Qué estaba? Algunos dicen, y está bien, yo no digo que no sea así o que Dios le hable de esta manera a alguno y tengan este tipo de revelación, pero yo tengo una revelación sobre estos pasajes. Porque algunos dicen, como lo negó 3 veces, entonces por eso le preguntó Jesús 3 veces. Y otros pueden decir otras cosas y otras revelaciones, pero la revelación que Dios puso en mi corazón es esta: que Jesús le estaba preguntando: Pedro, ¿me amás? Sí, Señor, vos sabés, bueno, hacé lo que yo te mandé. Pedro, ¿me amás? Sí, Señor, ¿cómo que no? Hacé lo que yo te mandé. Pedro, ¿me amás? Sí, Señor, vos sabés todas las cosas. Entristecido ahora, ¿no? ¿Qué le dijo? Apacenta mis ovejas. O sea, lo que yo recibo de parte del Señor es que si amamos al Señor, tenemos que demostrarlo. El Señor no te llamó para que te quedes en el camino con el problema de esa piedra. El Señor no te llamó para que dudes. El Señor te llamó con llamamiento santo para que anuncies las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas y te trajo a su luz admirable. De aquel que colgado de un madero por 9 horas derramó toda su vida por vos y por mí. Derramó su sangre para pasar por alto el pecado que había en usted y había en mí. ¿Para qué? Para que le sirvamos. Para que demostremos que amamos al Señor. El apóstol Juan dijo de esta manera: si dicen que aman a Dios y aborrecen a su hermano, son mentirosos, porque ¿cómo podemos ver a Dios que no lo vemos? ¿Cómo podemos amar a Dios que no lo vemos y odiar a nuestros hermanos que lo estamos viendo? Si amamos al Señor, tenemos que demostrarlo. Y la mejor manera de demostrar que amamos al Señor es obedeciendo y haciendo lo que Él nos mandó a hacer. ¿Qué Él nos mandó a hacer? A predicar el Evangelio, a ser pescadores de hombres, a servirle, a sacar gente de cárceles de oscuridad y traerlo a su luz admirable. Usted y yo, usted que estaba por allí, por ahí, medio flaqueando en la fe, para que te animes a creer que las cosas no van a terminar como el diablo quiere, sino con Cristo reinando en tu vida, en tu familia y en tu hogar. Saldremos de esta. Claro que vamos a salir, querido. ¿De cuántas te sacó el Señor? También te sacará de esta y te sacará en victoria para que tú puedas contarle a otros que hay un Cristo de poder resucitado. ¿En qué nos basamos nosotros de que Cristo resucitó? En los milagros que vemos en nuestras vidas. Amados, que esta noche puedas delante del Señor renovar tus votos. Que puedas en esta noche puedas volver a animarte a creer con poder del Señor. Que puedas en esta noche entender que esa piedra que está en tu camino, no sé cuál sea la piedra, una enfermedad, una dificultad económica, un problema en la familia, no sé qué es lo que cuál será el nombre de tu piedra, pero yo quiero decir que el nombre de aquel que tiene poder para deshacer las obras del diablo se llama Jesucristo de Nazaret. Y que si hoy podés confiar, esa piedra que hoy está en tu camino, la verás removida, porque el cielo ha respondido cuando hay una persona que le cree a Dios. Anímese a creerle a Dios,
aleje de usted la duda, aleje de su hogar la duda. No importa cuántas malas noticias te dé la gente, no importa cuántas malas noticias puedas escuchar por televisión o por radio o por internet, no importa. Lo que a vos te tiene que importar, que tenemos un Dios creador del cielo y de la tierra, que envió a su unigénito Hijo a morir en una cruz por vos y por mí, para que por su sangre vos seas limpio de todo pecado y Dios pasa por alto tu maldad en Jesucristo. Por eso mismo, renuévese en el poder del Espíritu Santo, renuévese en el creer en el Señor, para que cuando salgamos de esta cuarentena, usted y yo, le creamos al Señor y de esa manera podamos salir victoriosos en el nombre de Jesús. Déjeme orar por usted un momento. Padre Dios, te doy gracias por cada uno de estos mis hermanos, siervos tuyos, apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, que están escuchando, Señor, en esta noche a través de internet. Yo te ruego, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo alcance su vida ahora en el nombre de Jesús y que ellos ahora mismo puedan ver el milagro que tú has hecho, como cuando el ángel vino y removió la piedra de la tumba y se sentó encima de ella, tomando dominio sobre el problema, porque el cielo toma dominio sobre tu problema y sobre tu necesidad en esta hora. En el nombre de Jesús declaro milagros en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, pastora, estamos aquí para hoy compartir la cena del Señor, el pasar. Estamos aquí para compartir lo que el Señor Jesús hizo la noche que fue entregado. Después de haber celebrado la cena del Señor, el Señor tomó, después de haber celebrado la Pascua, de haber comido la Pascua, el Señor tomó pan y lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: coman de este pan, porque así como es partido este pan, así será partido mi cuerpo por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Si usted tiene allí su pan, si usted tiene allí los emblemas, tome un trozo de pan y junto con nosotros compartamos el emblema del cuerpo partido por Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, te damos por tu cuerpo partido en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, por ese sacrificio que hiciste por amor a nosotros, por amor al que me está escuchando y me está viendo, por amor a nosotros. Gracias, Señor, por ese amor demostrado en la cruz del Calvario. Tú demostraste que nos amabas. Ahora nos toca a nosotros demostrarte que te amamos, obedeciendo tus mandatos y haciendo lo que nos mandaste hacer. Gracias, Señor, por tu cuerpo partido en la cruz del Calvario. Y después de haberle dado el pan partido, tomó la copa, la bendijo y le dio para que tomaran, diciéndole: este es el nuevo pacto de Dios en mi sangre. Hay un nuevo pacto. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Participemos del emblema del nuevo pacto de Dios con nosotros. Señor, te damos muchas gracias por tu sangre vertida en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Señor, porque a través de esa sangre nosotros podemos ser limpiados, Señor. Gracias porque a través de esa sangre Dios pasa de nosotros todo pecado. Te damos gracias, muchas, pero muchas gracias, Señor.
Señor, te queremos bendecir y exaltar, Padre de la gloria. Gracias, Señor, porque nuevamente, Señor, tú nos diste la oportunidad, Señor, de poder participar de esta tu cena, Señor. Y que en cada lugar, en cada hogar, la bendición del Santo, Señor, llegue a cada una de las vidas de los hermanos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Asimismo dijo Jesús todas las veces que comieres de este pan y bebieres de la copa, mi muerte anuncio hasta que yo vuelva a buscarlos. Damos gracias a Dios porque hoy nos podemos recordar, si bien todo el mundo prácticamente se recuerda que hoy es el día de Pascua, algunos comiendo un huevito de Pascua, otros rosca de Pascua, y como yo siempre digo, ni la rosca ni el huevito simbolizan la Pascua. Lo que simboliza la Pascua es el cuerpo partido de Jesús y la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario. Esa es nuestra Pascua. A través de la sangre Dios pasa por nosotros, pasa de nosotros todo pecado y toda maldad. Aplica la gracia a través de la sangre de Jesucristo. Así que muchas gracias por compartir con nosotros la cena y estar allí y estar con nosotros. Es para nosotros, creo que para todos, es algo nuevo, ¿no? La iglesia, la iglesia cibernética, la iglesia online, una iglesia online. Pero qué bueno va a ser cuando salgamos y nos podamos abrazar y dar un beso y bendecirnos. Al menos en esta cuarentena, la iglesia del Señor no está cerrada. Ni usted ni yo, que somos la iglesia, estamos cerrados. Puede estar cerrado el templo, pero no usted y yo, que somos la iglesia del Señor. Pastora. Dios le bendice y nos encontramos en la próxima reunión, que va a ser el miércoles a las 20 horas. ¿Puedo corregir? A las 19 horas. Oh, perdón. Estamos a las 19 horas. Todavía no abrimos el templo, no abrimos el salón, Pero no abrimos el online. Así que el Señor les bendiga mucho y que usted sea bendecido en el nombre de Jesús. Gracias.